vamos a comenzar el conversatorio. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del ciclo de conversatorios, diálogos presidenciales, capacitación y empleo para un país que crece con equidad. Saludamos con especial afecto a nuestros estudiantes, a las autoridades presentes, a representantes del mundo social, empresarial y académico, y por supuesto a nuestra gran invitada de hoy, la candidata presidencial Janet Jara. Gracias por aceptar esta invitación. Este ciclo es una iniciativa conjunta entre Fundación Infocap y Fundación Emplea, dos instituciones que comparten una profunda convicción que el trabajo y la formación son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, inclusiva y con oportunidades reales para todos. Acompañan esta conversación Manuel Ureta, director ejecutivo de Fundación Infocap. También nos acompaña Jorge Gaju, director ejecutivo de Fundación Emplea. Un aplauso para los dos. Y por supuesto, nuestra moderadora Paulina Calfucoy, destacada socióloga, máster en políticas públicas y en asuntos públicos y también doctora en estudios del desarrollo. Actualmente lidera la gerencia de asuntos corporativos y sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad. También cuenta con una amplia trayectoria impulsando iniciativas que promueven ambientes laborales inclusivos y fomentando la cultura del cuidado en el mundo del trabajo. Además, con orgullo lo decimos, fue voluntaria de Infocap. Por favor, Paulina, adelante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos. Antes de iniciar la conversación con nuestra invitada, queremos entregar un breve contexto de la experiencia de las dos fundaciones que organizan este evento. Bueno, la Fundación Infocap, también conocida como la Universidad del Trabajador, lleva más de 40 años ofreciendo formación técnica de calidad a personas en situación de vulnerabilidad, que por diferentes motivos han sido excluidos o han enfrentado altas dificultades para insertarse en el mundo laboral. La Fundación Emplea, por su parte, trabaja hace más de 13 años para activar y acompañar laboralmente a personas que han estado excluidas del mundo del trabajo. Gracias. Generando rutas de empleabilidad sostenibles. Y el objetivo de este conversatorio, por lo tanto, es poner en el centro del debate, candidata electoral, de cara a las elecciones presidenciales de este año, los desafíos que tenemos como país en la capacitación y el desarrollo de puentes hacia el empleo, especialmente en contextos de exclusión social, donde aún persisten importantes barreras para acceder a oportunidades laborales y formativas. Con este objetivo han sido invitados todos los candidatos presidenciales a conversar sobre estas temáticas. Y ahora sí vamos a la presentación oficial. Y en este contexto nos acompaña nuestra segunda invitada, Janet Jara Román. Muy bienvenida, Janet, candidata. Janet, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá hoy día. Janet es candidata presidencial por el Partido Comunista y participará en las primarias del pacto oficialista Unidad por Chile. Janet es abogada y administradora pública con una amplia trayectoria en temas laborales y de protección social. Fue subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y recientemente se desempeñó como ministra del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Desde estos espacios, Janet ha impulsado importantes reformas como la ley de 40 horas y la modernización del sistema de pensiones. Hoy es una de las principales figuras políticas del país y una voz clave en el debate sobre trabajo digno, decente, equidad y justicia social. Para comenzar, queremos entregar un breve contexto. Janet, antes de partir con la conversación, entregarles un breve contexto sobre los desafíos que existen en el mundo de la empleabilidad, de la capacitación. Y para eso van a compartir con nosotros Manuel y Jorge. Adelante. Hola, muy buenos días. Quiero partir agradeciendo a todos los que están acá presentes, partiendo por los estudiantes de Infocap,
a miembros del directorio, miembros de las obras, la Compañía de Jesús, tenemos acá autoridades de Esencia, fundaciones amigas, y también a las personas que nos están viendo vía streaming, vía las redes sociales de Infocap y Emplea. Y estamos muy contentos de tenerlos a todos y a todas acá en Departamental 440. Este es un lugar muy especial, y más especial hoy porque nos acompaña acá la candidata Janet Jara, que es feminista hace poquito del trabajo, que conoce harto Infocap, y estamos conversando, que ha venido varias veces acá, sabe lo que hacemos. Así que un honor, muchas gracias por tenerla acá. Y nuestra idea con Jorge, que es director ejecutivo de Fundación Emplea, una fundación que es parte del Hogar de Cristo, yo le digo prima hermana de Infocap. Nosotros tenemos un objetivo que es común, y ese objetivo común, cada institución o las instituciones que trabajamos en esto lo hacemos de distintas maneras, cumplimos un rol, pero el objetivo es tender puentes. ¿Y cómo tendemos puentes nosotros para que personas que están muchas veces con pocas herramientas o fuera del mercado laboral puedan llegar a este y contar con un mejor pasar? Ese es nuestro objetivo común. Desde Infocap queremos comentar, antes de ir a los detalles, qué es lo que nosotros vemos del desafío que tenemos como país en relación al mundo laboral, sobre todo en segmentos de la población que no tienen muchos canales, puentes para poder llegar a este mundo del trabajo. Y partamos con cosas que a veces nosotros sentimos como fundaciones que están un poco en el olvido, que nos gustaría escuchar más, que son parte del desafío que tenemos como país, que es, por ejemplo, la escolaridad. Chile cuenta hoy día con unos 15 millones de personas de población adulta, de las cuales 1 de cada 3 no tiene cuarto medio. Eso automáticamente, y algo que conversamos harto acá internamente, te deja sin acceso a distintos canales para poder tú desarrollarte, como por ejemplo la educación superior. Es decir, hay 5 millones de personas en Chile que no es un camino de desarrollo laboral. Y si hacemos un doble clic y vamos mirando a la población y vemos por quintil socioeconómico, los dos primeros quintiles concentran 3 millones de personas en edad adulta que no tienen cuarto medio. Y eso es un desafío país, y son distintos desafíos, obviamente la escolaridad, pero también de cómo tender canales, apoyos, políticas públicas que les permitan contar con herramientas para llegar al trabajo. Y el segundo punto que traemos es donde hemos considerado que se ha puesto el foco de la política pública, y el foco es el debate, claramente, la conversación, las leyes, pero también en la inversión. Y aquí traemos un gráfico que como entero azul, pero una pregunta más que una pregunta, una preocupación, un punto a poner arriba de la mesa es cómo se ha ido invirtiendo los recursos públicos en formación, y sobre todo formación para el trabajo. Muchas veces la educación superior tiene ese fin, pero cuando el Estado invierte 100, invierte 99 pesos en educación superior y 1 peso en formación para el trabajo, que es la línea que nos financia a nosotros como instituciones. Y eso claramente es un punto que nos preocupa, porque también vemos el alcance de esta política pública. 1 de cada 5 jóvenes entre 18 y 24 años tiene acceso a gratuidad, pero cuando vemos acceso a formación para el trabajo es 3 de cada 1000. Entonces, lo que nosotros queremos conversar con los candidatos es que tienen pensado para su propuesta programática, o si llegaran a ganar la elección, en cómo piensan mirar esta proporcionalidad, este foco. Porque claramente a nosotros como fundaciones sí nos preocupa. Por el otro lado, también es contar quiénes son las personas que vienen a estas instituciones del registro especial. Aquí nosotros sacamos una foto de Infocap, pero esta foto también se replica en todas las instituciones que son como Infocap, que cumplen este rol de formar en estas infraestructuras a lo largo de Chile, con equipos especializados, que están formando a personas para que entren al mercado laboral. Y no son personas que son recién egresadas de educación, de la enseñanza escolar. No son personas que tienen 18 años, en promedio tienen 35 años. Son personas que ya se han dado una vuelta, que tienen familia, que son jefes de hogar
y que cuando vienen a estas instituciones vienen buscando una oportunidad para entrar al mercado laboral o una segunda oportunidad, porque a veces también el mercado laboral los deja de lado, por distintas razones. La gran mayoría son mujeres, y diríamos la mayoría está en el 40% de abajo del registro social de hogares, es decir, atendemos personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y este es como el público objetivo que atendemos nosotros en Infocap y también las instituciones que son como Infocap, que se llaman el registro especial. Y por el otro lado, otro punto que queremos poner arriba de la mesa en este ciclo es, estas instituciones, la gente está buscando este tipo de instituciones, estos puentes, y la respuesta es sí. El año pasado nosotros como equipo tomamos la decisión de dejemos las puertas abiertas, veamos cuánta gente llega a postular a los cupos que tenemos. Y para 380 cupos llegaron 4.200 personas. Es decir, y sin hacer mucha publicidad, me refiero a nuestras redes sociales y punto. Nosotros no hacemos publicidad por la radio ni televisión, es decir, eso podría ser mucho más. Y tenemos capacidad para atender 1 de cada 10. Es decir, a 9 personas tenemos que darle la mala noticia de, lamentablemente, no tenemos los recursos, sí, pues, los cupos. Entonces, eso a nosotros nos preocupa porque hay una demanda latente y a la Fundación Emplea, bueno, ahí Jorge les puede contar, pero les pasa lo mismo. Y bueno, este es mi último, como la última láminas, y como lo comenté también en el primer ciclo, se ve como media latera, pero este es un trabajo súper importante que hizo el Ministerio del Trabajo hace 2 años atrás, de mirar la política pública del registro especial. Estos organismos de capacitación, que son 50 en Chile, que tenemos infraestructura, que tenemos equipo, que suena medio paradójico, pero hay 3.000 organismos de capacitación en Chile y somos especiales porque contamos con infraestructura y equipo. Eso es lo que dice el decreto. Y la pregunta es, ¿hacemos o no una diferencia? Y la hacemos. La hacemos. Somos capaces de subir un 80% el ingreso de las personas. Es decir, alguien que gana 140.000 pesos pasa por Infocap y puede llegar encaminarse hacia los 300.000 pesos, que puede sonar poco, pero cuando tu ingreso es muy bajo es una diferencia brutal. Y por el otro lado también, que la política pública mira mucho, es apoyamos a la formalización también. Una persona que tiene una probabilidad de un 25% de ser formal pasa por esta institución y tiene una capacidad una probabilidad de un 50%, lo que también es muy positivo para las personas y también para la política pública. Entonces, el punto que queremos marcar acá es, no queremos ser como que se sienta que estamos acá como cacareando, como que no hay recursos o que no nos están mirando, sino también contar de que hacemos una diferencia y que también estamos a disposición de todos los candidatos para poder conversar sobre este tema y que ojalá los futuros programas de gobierno tengan esto a consideración. Y ahora le voy a pasar la palabra a Jorge, que va a hablar desde su visión desde Emplea. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente acá. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos. Contarles por el lado de Emplea qué es lo que nos convoca y qué es lo que nos preocupa. Emplea atiende más o menos al año 4 o 5 mil personas y históricamente el 80% son mujeres. No porque nosotros las busquemos, sino que simplemente porque son el grupo más postergado en el mundo del trabajo y por lo tanto quienes más recurren a Emplea. Y así como Infocap tiene una enorme trayectoria en capacitación, Emplea trabajó mucho en la intermediación laboral, es decir, cómo conseguimos darle a esas personas las herramientas que sean para que consigan ese trabajo que sueñan. Y en ese trabajo nos encontramos con muchas dificultades. Aquí lo que nos debería preocupar no es la tasa de desempleo, el 9%. Acá, y precisamente con la vocación que tiene Emplea por el trabajo femenino, lo que nos debiera mover es la brecha justamente, entre otras cosas, en eso. Hoy día la diferencia en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres es de 20 puntos. Y 20 puntos no dice mucho hasta que traducimos eso en personas. Hoy día hay 2 millones de personas que podrían estar trabajando y la mayoría son mujeres. Y de ese grupo, muchísimas son mujeres migrantes y muchos son personas con discapacidad. Es decir, hay focos súper delicados en la intermediación que hoy día no estamos atendiendo y que además cuando vamos a mirarlo, no en el promedio, sino en el quintil más pobre, la ministra lo sabe de memoria, ahí las cifras son espantosas.
Ahí la tasa de ocupación femenina no llega al 25%, tal cual. Ahí es donde Emplea tiene el foco, ahí es donde tenemos puesto nuestro propósito, son los temas que nos preocupan. Vamos adelante. Lo que buscamos es promover precisamente el empleo femenino, generar intermediación laboral, formar y capacitar justamente a esos grupos, que son los que están fuera del mercado del trabajo. Y hay varias propuestas, como dice Manuel, no venimos aquí simplemente a llorar, sino que a proponer, pero más que detallar las propuestas de Infocap y de Emplea, lo que nos convoca hoy día es escuchar las propuestas que tiene Janet, que conoce muy bien este tema, y que serían súper importantes y valiosas de reconocer e identificar para un próximo periodo. Por favor, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Janet, la conversación que nos invitan a tener es una conversación muy significativa, ¿cierto? Estamos hablando quizás de la base del desarrollo del país. Y hoy día la primera pregunta tiene que ver con cuál es tu diagnóstico sobre el sistema de capacitaciones. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien como país para generar estas trayectorias de empleabilidad que sean sostenibles? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pensando además en este segmento específico de la población donde creemos que necesitamos tener un foco particular para poder avanzar con más justicia, con más equidad. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quisiera comentar es que cuando se ve esta cifra de personas que no han llegado a cuarto medio, no han terminado su cuarto medio, en realidad es una enorme cantidad de personas. Yo creo que más de alguno conoce gente en nuestras vidas que no ha terminado la educación básica o la educación media, o personas que están en el analfabetismo, y uno tendería a creer que eso como que ya no es tanto, pero en realidad la estadística lo demuestra y los círculos que lo rodean a uno también. Quiero contar una cosa porque cuando se dictó la ley de uniforme obligatorio, por los años fines de los 60, principios de los 70, buscaba que las niñas y niños no tuvieran tanta diferencia al momento de ir al colegio. Pero resulta que los sectores más populares no todos pudieron comprar un uniforme. Es muy... como que esa política pública generó que algunas personas, por lo menos que yo conozco bien de cerca, tuvieran que desertar por no tener uniforme. Entonces, lo planteo porque cuando se aplican políticas públicas, por más noble objetivo que tengan, tienen que implementarse de una forma que permitan, en vez de excluir, incluir personas. Esas personas que he conocido en el transcurso de mi vida ahora se han tratado de formar a través de estos programas que da el Mineduc, que es de educación adulta, y que tienen hasta antes de la pandemia un foco presencial en muchos colegios, además, sí, ¿cierto?, donde se dan exámenes libres, pero desde la pandemia en adelante, con un foco muy puesto en la educación a través de computadores. ¿Cómo se llama eso, perdón? E-learning. Muchas gracias. Y resulta que ahí tenemos otro tema, pues, porque hay que tener ciertas habilidades digitales para poder conectarse. Y acceso. Y acceso, claro. Entonces, un caso bien particular que conozco, resulta que tenía que ir donde la hija para que la hija la conectara todas las noches porque ya no se podía conectar sola. En definitiva, esa experiencia no funcionó, comprenderán. Entonces, cuando uno ve la cifra de personas que tenemos sin educación, no solamente contraviene sus posibilidades de desarrollo o de haber estudiado otra carrera, sino que incluso las más mínimas, de no poder trabajar, porque les piden octavo básico o cuarto medio laboral, depende del empleo en el que estén, de no poder sacar licencia de conducir de ahora en adelante. Entonces es un drama bastante importante. Convengamos que además en esos 3 millones de personas yo me imagino que hay gente que ya conducía. No sé hasta cuándo va a poder renovar sin tener que acreditar que terminó octavo o cuarto medio, no me acuerdo bien cuál es la norma. Lo digo porque es una circunstancia que no tiene que ver directamente con el tema, pero esto afecta distintas esferas de la vida. En relación a tu pregunta, miren, es bastante claro que nuestro organismo de capacitación, que a todo esto siempre depende cómo uno mira el vaso, ¿no?, porque lo mira con otros países y es bastante bueno institucionalmente, pero también lo puede comparar con otros países y tiene bastantes precariedades, tiene hoy día, yo creo, un principal desafío. No solamente acercarse a los sectores postergados o excluidos de la sociedad para efectos de poder generar más herramientas de empleabilidad, sino que además prepararse para los desafíos del mundo del trabajo que vienen aceleradamente
y que a los que en primer término van a afectar son los sectores con trabajos más precarios. Con esto me refiero en particular al tema de la automatización. Nuestro diagnóstico respecto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tiene mucho que ver con lo que ha sido su realidad todo este tiempo. Primero, una oferta programática noventera. No sé si lo comparten o no, pero en general su oferta programática es como teleserie de los 90, ¿cierto? Se han hecho esfuerzos ahora con el programa digital, como talento digital muy bueno, pero igualmente muy caro, entonces se puede capacitar. Claro, y de hecho algunos profesionales también se reconvierten y... Entonces, claro, lo que nos ha pasado es que la oferta programática es más bien noventera, aunque se han hecho esfuerzos por cambiarla, pero hay un problema más estructural ahí, porque aquí hay toda una red de OTEC, de OTIC, ¿cierto?, de ejecutores de distinto nivel. Entonces, cualquier cambio que uno hace tiene que ser una reingeniería mayor. En segundo lugar, el acceso a la franquicia tributaria propiamente tal, donde las empresas que acceden son las grandes empresas. Ustedes deben recordar que lo que hace la empresa que accede a la franquicia tributaria es poder imputar el 1% de la remuneración imponible de su planilla para efectos de capacitación. Pero para eso tenemos que debe haber en la empresa varios trabajadores, para que ese 1% de la remuneración imponible signifique algo. Entonces las pymes están fuera de esta parte de la capacitación. Y lo tercero, en relación a organizaciones como Infocap, lo que tenemos nosotros es que hay una cantidad, yo diría, de ejecutores que no tienen la robustez institucional como ustedes, o como otras instituciones que están en el registro, y que permiten efectivamente dar una tarea de continuidad para una posterior intermediación laboral. Muchas veces las personas se capacitan, hay un reconocimiento, se les entrega su diploma, que ya tiene un valor por sí mismo, pero con eso quedan en las manos. Y eso requiere, yo diría, dos elementos. El primero es que el país tiene que generar más empleo. Estamos con un mercado laboral estrecho que no ha logrado recuperarse post pandemia como hubiésemos querido. Las tasas de participación están iguales que antes, pero hay mucha más gente que ingresó a la fuerza laboral. O sea, las mujeres estamos 20 puntos igual atrás que los hombres, nos recuperamos previo a la pandemia, pero como ingresó más gente a la fuerza laboral, el porcentaje es el mismo, pero es más gente la que está desocupada, en términos absolutos de número. Y eso no va a pasar si el mercado laboral no crece. Y para que crezca se tiene que fomentar el crecimiento. Y el crecimiento va muy de la mano, yo diría, de hartos de los discursos que todos hacemos los que estamos en política, que Chile tiene que pegarse un salto de productividad, invertir más, que hay que generar certidumbre, pero la verdad es que esto requiere políticas públicas activas, no pasa por sí solo. Yo sé que hay algunos adoradores del mercado que creen que todo lo soluciona el mercado por sí mismo, pero aquí hay un claro ejemplo de que esto no ocurre así. Entonces hay que hacer políticas públicas activas y para eso se pueden tomar varias medidas que si gusta de ahí las podemos desarrollar, pero una sin duda es robustecer el mercado laboral, por cierto, con trabajo decente y con salarios vitales, que es parte de las propuestas que nosotros queremos hacer, pasando de la propuesta del salario mínimo legal a pagar a lo que cuesta vivir, un salario vital. Esa es nuestra propuesta. Y en segundo lugar, preparar el CENSE, así como también Chile Valora, para el mundo del trabajo del futuro, que exige formación continua, que exige incorporar automatización, digitalización en general e inteligencia artificial como herramientas que ya son una realidad y hay que usarlas en función del trabajo. En materia de los temas más específicos de lo que hoy día hace tradicionalmente CENSE, porque yo diría que esos son como dos tareas más desafiantes, sin duda es necesario crear una mayor articulación en el sistema. O sea, tenemos por un lado el CENSE, por otro lado la OMIL, por otro lado Chile Valora, por otro lado las instituciones que prestan servicio, y si uno se fija, están por fuera de esto completamente las instituciones de educación media técnico-profesional, por ejemplo. Entonces yo veo la labor que realiza SOFOFA en los liceos SOFOFA, y ya quisiera uno que todos los liceos técnico-profesionales fueran SOFOFA, porque hay una diferencia sustantiva, ¿no? Entonces esto hay que integrarlo en algún tipo de red. Se han hecho, yo les quiero contar que hay una mesa de educación técnico-profesional que se lleva adelante por parte del gobierno, me imagino que debe haber venido de gobiernos anteriores, pero son estas mesas tan amplias en las cuales bien poco se puede resolver, ¿ya?
y por lo menos el sector TIP de Mineduc en esta pasada no sé muy bien en qué tema he estado, principalmente porque yo estaba muy ocupada en otros temas, entonces no me alcanzaba como el ojo para tenerlo para allá, pero sin duda un tema pendiente. Lo segundo es que creo que es súper importante avanzar en lo que se llama la prospectiva laboral, que es poder evaluar con anticipación cuáles son las necesidades de demanda de trabajo en determinadas regiones. Y eso va a permitir también poder tener fuerza de trabajo preparada con anterioridad, capacitada, ¿ya? Hay varios proyectos que están en curso y que uno ya sabe, por ejemplo, que en tal región se van a generar un requerimiento de 1.000 o de 500 puestos de trabajo. Pero para eso uno podría adelantarse y preparar trabajadores, trabajadoras con las respectivas posibilidades. En tercer lugar, creo que hay que fortalecer los sistemas de intermediación laboral para mejorar los niveles de empleabilidad. Nosotros tenemos la Bolsa Nacional de Empleo, que es un instrumento, yo diría, no sé si alguno la conoce o alguna, parecía como a Laborum o a otras páginas de o trabajando.com. Claro, pero la BNE, claro. Bien noventera, súper noventera. Es una página web, básicamente. Entonces uno piensa, ¿cómo podemos hacer eso mejor? Y para eso hay que pensar afuera de la caja, porque como seguimos pensando dentro de la caja, nos damos vuelta a nosotros mismos. Y en cuarto lugar, yo creo que hay que robustecer los sistemas de capacitación en términos programáticos, porque realmente lo que les comentaba, si uno piensa, mira, lo que nos ha estado pasando, voy a ir un poco más atrás, lo que pasó en Lota con Enacar, pues que está todo en la misma región, ¿no? En su minuto con esta hermosa fábrica, que no me acuerdo cuál de las dos desapareció primero, se me confunden. Los Apenco primero y después Fanalosa, ¿no? Fanalosa ahora. Los Apenco fue por otro caso, ¿no? Por corrupción en su minuto. Y ahora con Huachipato tiene mucho que ver con formas de producir que no son sustentables en términos medioambientales y que además generan, yo diría, externalidades por no ser sustentables que son muy negativas. En el caso del carbón, el país va avanzándose a la descarbonización, las personas se tienen que ir preparando para asumir otras tareas. En el caso de Huachipato no solamente estaba el tema de China y de cuánto a ellos les cuesta producir el acero, que es mucho más barato que el chileno, sino que hay un tema de que la demanda mundial es en torno a acero verde, que es el mismo acero, solamente que se produce con normas medioambientales que se respetan. Entonces, para eso se requieren otro tipo de operarios u otro tipo de calificaciones o cualificaciones. Así que seguramente el CENSE debiera avanzar también para allá. En tu planteamiento identificas cuatro temas que son centrales para avanzar en los temas relacionados con capacitación y desarrollos de trayectoria de empleabilidad sostenible. Y también anticipas que aquí hay temas de gobernanza, de articulación, ¿cierto? De cómo, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo logra tener una articulación efectiva con educación. Y en este diseño de gobernanza, ¿qué rol ves tú para organizaciones de la sociedad civil que pueden tener hoy día una participación como ejecutores, como coejecutores en el diseño? Mira, hay ministerios en los cuales la sociedad civil participa más activamente, que yo creo que es una buena retroalimentación permanente que se tiene en la política pública, a través de consejos, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en desarrollo social, entonces ahí trabajábamos mucho, también con las organizaciones, de hecho está el Hogar de Cristo y varias fundaciones más ahí. Y yo creo que en el Ministerio del Trabajo y en particular en el área laboral, de prospectiva en particular, es donde se puede hacer mejor. Existe una coordinación que se hace con mesas sectoriales de empleo, para ver, por ejemplo, detectar necesidades futuras en la minería, en la agricultura, pero no están las instituciones ahí. Está como la futura demanda, las posibilidades de captar trabajadores, después se arma el curso y como que baja de una manera que no es la más adecuada. Yo, si hay algo en lo que me siento en deuda de mi periodo como ministra, es haber podido aportar más en esto, pero la verdad no alcancé. Es una tarea grande y es una tarea además que tiene harta resistencia, y en esto también, como suelo distinguirme, quiero ser bien sincera, porque cada vez que se tratan de hacer cambios en la ley del CENSE se genera muchos intereses cruzados también. Entonces se arman problemas. Varios. Entonces parten por un lado la OTEC, por otro lado la OTIC, por otro lado no sé qué. Entonces esto es bien complejo porque este organismo, si no logra modernizarse rápidamente, bueno, más allá de los intereses además de la política, que no sea usted el que saque la reforma, que sea el otro, que pasa, aunque no me crean, pasa, así a veces está la cosa. Si nosotros no logramos adaptar rápido el CENSE,
el mercado laboral del futuro va a sufrir un estrés grande. Entonces, por eso decía, junto con capacitarse y adaptarse y todo lo demás, hay que fomentar la ampliación del mercado laboral. Y eso tiene varias medidas, pero todas pasan por crecimiento. Reducir plazo de inversión pública, disminuir la concentración económica. En Chile todos hablan de las pymes, pero las pymes participan en un 12% del mercado de ventas y servicios. Mira, déjame un segundito, quiero contar una experiencia. Cuando era subsecretaria, una vez me invitaron a Estocolmo y yo fui a conocer el organismo de capacitación de allá. Ellos tenían un organismo que era de capacitación y de intermediación a la vez. Era como que las OMIL y el CENSE estaban juntos, y el Chile Valora, todos juntos. Entonces me contaban en este centro que ellos además a las personas les entregaban un seguro de cesantía mientras estaban buscando pega, los capacitaban y les hacían la intermediación laboral. Era como varias instituciones reunidas, como si tuviéramos una gobernanza única. Entonces, ahí me contaban una cosa que me llamó mucho la atención, que mucha de la gente que entraba, porque entraba había haber quedado sin trabajo, entraba pensando en que su futuro laboral iba a ser emprendedor. Como en los términos de acá, que uno dice, oye, voy a poner un carrito completo, voy a vender pinturas para no sé qué, voy a hacer mi artesanía, no sé, lo que nos podamos imaginar, o una empresa de asesoría de algo. Y que en el camino, porque estos beneficios igual tenían un periodo de tiempo acotado, se daban cuenta de lo difícil que era ser emprendedor. Brutal. Entonces tenían una estadística de como 10 personas, 0,8 terminaba en ese destino laboral. Porque les mostraban todo lo que significaba, desde el tema de los trámites hasta mantención de los costos y hasta la participación del mercado. Entonces, en Chile tenemos algunos cursos que acompañan a los emprendedores, o emprendedoras sobre todo, pero que nuestro problema en relación a ellos, porque tiene mucho que ver con los sectores más populares, no está solamente en que les pueda faltar capacitación, sino que está en que el mercado no los deja entrar más. Hay una concentración económica muy grande, entonces hay factores que son de cambio programático, de foco de CENSE, de gobernanza, de interrelación, pero hay otros que son más estructurales de la economía chilena. Y en esas dinámicas que son más estructurales, tú anticipabas que lo que miramos en el pasado eventualmente hoy día va a estar muy desafiado en los próximos años con la irrupción de los procesos de automatización, cierto reemplazo, inteligencia artificial. Entonces, necesitamos remirar probablemente, y en esa lógica la formación en oficios, los procesos de formación que tienen otra duración, que tienen un foco que es más claro respecto a facilitar la empleabilidad. En un mundo donde hay tantas prioridades y tantas necesidades, ¿cómo lo ves tú en el diseño de un programa de gobierno y qué nivel de centralidad debiese tener? A ver, yo creo que la amenaza a la que estamos sometidos por lo que pueda pasar en el mundo del trabajo hace que este tema sea prioritario, ¿ya? Le quiero ser súper clara en esto. De hecho, en mi programa de gobierno el primer tema es crecimiento sustentable con trabajo decente. Y dice relación precisamente con un trabajo en el cual las personas estén debidamente capacitadas, se les respeten sus derechos laborales y se les pague un salario vital. Pero más allá de lo genérico, es vital porque resulta que aquí si no hay crecimiento no hay trabajo. Y si no hay trabajo, la gente no tiene cómo vivir y nuestra sociedad, en vez de avanzar en cohesión social, retrocede. Creo que además hay una profesionalización importante en términos numéricos. Ha crecido mucho la matrícula, a pesar de que la gratuidad tiene restricciones, pero en materia de oficios hay, yo diría, un déficit todavía relevante. Ustedes saben que en el plan de emergencia habitacional, junto también con Infocap, ¿no?, hubo que preparar, bueno, y con la Cámara de la Construcción y con otras instituciones, hubo que preparar muchas maestras y maestros, cerca de 8.000, para poder construir más casas. No hacía la obra gruesa, pero se les preparaba para terminaciones, para gafitería, para colocación de piso. Entonces, nos falta trabajadores que tengan oficios, ojalá certificados. ¿Por qué? Porque además eso le da garantía al que lo contrata de que la persona tiene las competencias cuando está certificada, y al que es contratado, que su trabajo valga más, porque ya tiene un check que dice, sabe hacerlo. Y futura movilidad también, más posibilidades de moverse. Entonces, la capacitación, la formación en oficios
y la adaptación para el mundo del trabajo en mi programa de gobierno es una prioridad. Creo que es un tema que se conversa poco en el país y creo que no se ve o sea, no sé si será porque yo vengo de ese sector, pero yo estoy así como media con ataque. Estoy preocupada y veo cómo avanzamos todos los días. Miren, el otro día vi las noticias y me llamó la atención que se reconstruían escenas de personas con inteligencia artificial. Y la mitad de la nota era pura inteligencia artificial. Entonces digo, chuta, va por todos lados avanzando. Entonces, a veces nos falta también formación para cosas más duras, ¿no? Para cosas más precisas, trabajos más concretos. Y ya anticipabas los desafíos que hay en la intermediación laboral. El ejemplo de Estocolmo era mirar esto como un ciclo de vida completo, ¿cierto? Y poder tener una gobernanza que reúna a estas distintas funciones. ¿Cuál crees tú que hoy día son nuestros principales desafíos en intermediación laboral y qué podemos hacer para poder mejorar? Yo creo que hay que alivianar un poco la carga administrativa de Sense. Creo que se ha ido convirtiendo en una institución que es muy grande y tiene una burocracia importante asociada. Creo que por otro lado quienes son los ejecutores y que lo rodean en general también tienen el mismo fenómeno. Muchas organizaciones, y lo digo con conocimiento de causa, si Sense no los financia ya no pueden existir. Y eso genera también una traba para poder hacer cambios, porque gestionar el cambio organizacional no es algo simple. Entonces yo creo que hay que tener cierta flexibilidad donde las instituciones, el Sense, el sector privado seguramente por el tema del mercado laboral se puedan reunir, esta conversación se pueda sincerar y esto se pueda hacer un modelo que sea más ágil y que tenga mayor grado de eficiencia. Eso es lo que creo. También sé que es difícil porque, como les digo, por lo menos conozco 2 experiencias previas en las cuales se trató de transformar Sense. El otro día escuché la propuesta de la candidata Matei, que fue ministra del Trabajo. Sí. Claro, mira, a mí me tocó llegar al Ministerio del Trabajo la primera vez, cuando ese gobierno iba saliendo. Ella no era la ministra porque parece que habían tenido varios ministros. Y ese gobierno había tratado de hacer una propuesta que era el lápiz de asistencia, no sé si ustedes se acuerdan. Claro, libro de clase electrónico. Mira, más allá del mérito de la propuesta, porque podía ser o no, tenía una resistencia. Entonces, esto que estamos conversando no es algo que vaya a pasar fácilmente si no logramos articular una forma en la cual construir ese cambio. Y eso no puede dejar atrás a los actores, a ninguno de los actores, porque si no hay más resistencia al cambio. Por lo menos algo de lo que yo aprendí a hacer políticas públicas es que mientras más uno suma y recoge la realidad de cada uno, seguramente después avanza más rápido. Janet, estamos en un momento donde organizaciones como esta, fundaciones como Infocap, como la Fundación Emplea, están bien desafiadas. El contexto de situaciones de eventual corrupción, ¿cierto?, han generado un descrédito de fundaciones y de organizaciones de la sociedad civil que pueden ser parte de la solución. Y creemos que eso tiene un costo social muy significativo. ¿Cómo imaginas tú que es posible avanzar para poder diferenciar, recuperar confianza, volver a involucrar a todos los actores que son necesarios para poder avanzar en la implementación de estas políticas públicas? Yo creo que tuviste un punto clave. Todo lo que ha pasado con el tema de las causas judiciales que hemos conocido, en realidad ha arrastrado un desprestigio a todas las fundaciones que no tienen ninguna responsabilidad en esto. Entonces, como primer elemento, lo que pondría es que ojalá la justicia actúe con toda la celeridad y transparencia del mundo. Creo que esa es una cuestión sumamente clave, porque realmente yo veo lo que ha pasado en los campamentos y a mí me duele mucho. Los campamentos están llenos de niños. Entonces el otro día me preguntaba por qué no había avanzado más a lo mejor el plan de emergencia habitacional hacia los campamentos. Y no tengo, como dicen, no tengo pruebas, pero como que no tengo duda que debe tener algo que ver con el caso Fundaciones. Porque en el fondo entraron como, ya no se quería hablar de eso, no sé, tengo esa impresión. Entonces lo primero, que la justicia actúe, que no es algo que esté en el marco de esta conversación, yo lo entiendo, pero lo quiero decir porque realmente es brutal el daño. Es brutal. Y lo segundo, que creo que sería muy positivo en este momento para tomar normas de accountability de las fundaciones. Si no hay nada que ocultar. Entonces que se pueda saber, no sé, este caso que está ahora, ¿cómo se llama? No lo vamos ni a mencionar, pero ¿para qué lo vamos a invocar? Pero Procultura, pero empieza con Pro y termina con Cultura, ¿cierto? Donde yo sé que está en investigación, entonces uno no puede hacer juicio previo.
pero donde se habla de bonos que se pagaba a él mismo, la persona misma que la dirigía, por 20 millones de pesos. O sea, yo creo que son cosas que se tienen que saber, porque en el fondo, aunque sean incómodas, esas son platas fiscales. Entonces se tienen que saber, y yo creo que sería bueno. Yo no creo que las fundaciones tengan problema en eso. Yo les quiero contar, o sea, yo tengo la impresión de que efectivamente esto arrastró a todas las fundaciones. Y les voy a contar una cosa, que una vez yo armé una fundación para hacer regalos en la pandemia, para regalar pañales. Armé una fundación de fantasía porque, como soy política, no quería aparecer yo regalando pañales de adulto mayor en mi población. Y me daba mucha vergüenza hacerlo a mi nombre porque encuentro que no corresponde. Entonces armé de mentira. Nunca, por cierto, postulaba nada si era para regalar los pañales. Pregúntenme. En internet, Fundación Trucha, Ladrona, no sé qué, nunca. Toda la plata salió de mi bolsillo, fue para donar pañales a adultos mayores. Pero así, a eso voy, si esto arrastró un desprestigio. Y por cierto, mi fundación nunca funcionó, así que solo lo digo porque, si imagínense que me pasó a mí eso, que yo no tenía, o sea, ni siquiera he postulado alguna vez un fondo de algo, ni un boleto micro, lo hice para no regalar yo los pañales. Me imagino las fundaciones que tienen un trabajo serio y todo lo demás, como les de haber dolido, si lo mío eran donativos. No, llegó la ley de presupuesto a las glosas. Es que yo creo que, mira, La desconfianza. claro, lo que pasa es que en la ley de presupuestos, la discusión de la ley de presupuestos, no hay que perder de vista que como es año a año, depende del congreso que te toque y el año que te toque. Entonces, este año prepárense, porque como es año electoral, están todos más revolucionados, ¿no? En eso estamos. Sí, pero a lo mejor es bueno dotar esto de una institucionalidad más permanente, distinta. O sea, realmente, porque yo veo y digo, mira, está bien el sector público que tenga que dar cuenta a través de transparencia en los salarios, y con todo igual pasan cosas que quisiéramos que no pasaran. Las fundaciones están como en un intermedio, las corporaciones, ¿cierto? Porque no son privadas, pero no son con fines de lucro. Bueno, no todas son privadas, algunas son de derecho público. Pero podría ser una buena práctica darles una mayor robustez, una mayor capacidad de rendir cuentas, auditoría, claro, porque si no tienen nada que ocultar, no tienen por qué arrastrar con un estigma que no les pertenece. Lamentablemente en todos lados hay gente buena y mala. Y de lo que anticipabas, hay algunos elementos que parecieran ser claves, ¿no? Primero, hay una conversación sobre gobernanza, sobre la robustez de las instituciones que participan y cómo yo puedo generar relaciones que quizás son más de largo plazo para poder profundizar el trabajo que hacen, que me imagino que es parte de las propuestas de lo que te van a presentar. Hoy tenemos la posibilidad de poder tener unas preguntas del público. Entonces, queremos dar la voz a quienes son parte del corazón de nuestras instituciones, y durante las semanas previas a este encuentro recogimos preguntas. Rebota harto. ¿Qué habla así? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Aló? Ay, Soy yo. eres tú. Es como la canción de Luis Fonsi. Entonces, durante las semanas previas a este encuentro recogimos preguntas, Janet, de estudiantes, de egresados y de participantes de Infocap y de la Fundación Emplea. A continuación vamos a proyectar un video donde vamos a ver algunas de estas preguntas. Mi nombre es Cristian Sandoval y estoy haciendo el curso de preparación para la certificación clase 3 acá en Infocap. ¿Cuál es el apoyo que ellos darían a todos los participantes de estas capacitaciones para insertarse laboralmente en alguna empresa, de forma particular? ¿Aló? Sí, miren, una tarea en la que nos quedamos trabajando los últimos días antes, después de la reforma previsional y de las 40 horas y del salario mínimo, de la ley Carín y de varias cosas más, fue la modernización de los subsidios al empleo que hay en nuestro país. Porque tenemos varios subsidios que son también bien noventeros y que además quedaron anclados en pesos. Entonces, como ya resulta que el mercado laboral cambió y los salarios son distintos, ocurre que hay empresas, por ejemplo, mira, voy a contar un caso. Una empresa grande conocida de trabajo de alimentos, que entrega alimentos. Entonces, lo que hace es mandar su planilla al CENSE todos los meses. Y todos los meses, como si todas nosotras fuéramos manipuladoras de alimentos, a todas nosotras se le ponen 10.000 pesos. ¿Eso cambia la aguja en el empleo? No, pero sí una reducción de costo laboral para esa empresa, que como tiene muchas mujeres, no deja de ser importante para la empresa, pero no es una aguja que mueva el empleo. Entonces, lo que se
estuvo estudiando, me imagino que el ministro actual, Giorgio Bocardo, ya lo irá a presentar al Congreso Nacional, es la unificación del BTM, que es el bono del trabajo a la mujer, del SEG, el subsidio al empleo joven, de otro subsidio que hay a la cotización previsional de los jóvenes y de un cuarto subsidio que en este minuto no recuerdo, en un puro instrumento que permita abarcar poblaciones objetivas con montos que sean más altos, periodos que sean más cortos, porque nuestros subsidios duran 24 meses, o sea, no hacen, es como que ya se internalizan y después ya no producen el efecto, y que puedan ser más flexibles en la aplicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que uno puede observar en materia de empleo, perdón, por favor, que me invitan y yo me pongo muy entusiasmada, discúlpenme, es que, perdón, es que en los extremos de la desocupación uno puede ver dos fenómenos, en los extremos etarios, que a los jóvenes les cuesta más encontrar empleo, algo que es estructural, ¿cierto? Siempre, pero que ahora es más. ¿Por qué? Porque están estudiando, porque hay gratuidad. Entonces, no es que uno lo vaya a recuperar ese empleo en ese segmento, sino que cuando esas personas pasen esa edad seguramente ya van a estar tituladas y van a tener una mejor inserción laboral. Y en el otro extremo es la gente que antes tenía que trabajar porque no tenía ni siquiera la pensión básica solidaria o PGU. Entonces, entre los dos extremos es donde uno puede hacer foco para poder promover a través de la modernización de los subsidios mayor empleabilidad. No sé si tenemos otro video, uno más, y después, si es que está bien para ti, podemos hacer algunas preguntas del público. Hola, estimadas y estimados candidatos presidenciales. Soy María José Muñoz, mujer, mamá, dueña de casa de 42 años y soy estudiante de segundo nivel de enseñanza media, nivelación de enseñanza media, Fundación Infocap. Creemos y sabemos que la educación la formamos todos. Entonces, como sabemos eso y sabemos que la pandemia ha traído un gran déficit educacional, ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes dentro de su malla presidencial con respecto a la nivelación de estudios? ¿Cuáles son las oportunidades que se pueden presentar para nosotros como adultos para seguir enfocándonos en la educación superior y así ir mejorando nuestra mejor calidad de vida y una inserción laboral a futuro? Súper bien. Mira, tengo la perspectiva, por cierto, esto está sujeto a todas las opiniones, pero que en el caso de las personas que son más grandes, que terminan cuarto medio, post 37, 38 años, el Estado debería enfocarse en formación de oficio inmediatamente, más que en desarrollo de nuevas carreras profesionales. Yo sé que muchas veces nos sorprendemos con noticias que un señor de 70 años de La Paz iba a entrar por primera vez a cumplir su sueño a la universidad. ¿Han visto esa noticia, no? Sí. Y son súper bonitas, pero si nosotros pensamos en términos más colectivos como sociedad, la idea, más allá de la historia vivencial, que seguramente muchos quisieron haberlo hecho antes y por distintas circunstancias no pudieron nomás, si la vida es así. Pero si pensamos en términos más colectivos, fortalecer el oficio para empleabilidad es algo bien importante, yo diría entre los 35 y los 45 años de las personas que están en este rango etario terminando su educación media. Y me gustaría que eso empujáramos. Creo que aquí... ¿Tienes socios? Sí lo sabemos. Creo que es un foco porque ¿para qué uno, esa es la pregunta, ¿para qué uno saca cuarto medio cuando tiene 40 años? No solo para sacarse una espinita clavada, sino que generalmente porque necesita trabajar en algo mejor. Y no puede darse el lujo de estar 5, 6, 7 años sacando una carrera profesional que no necesariamente después, y esa es una cosa que hemos diagnosticado, rinde como uno esperaba, y eso está generando una gran frustración. Como hay tanta oferta de educación superior, de CFT, de IP, de universidades, saben que lo que más hemos conversado en el marco de esta campaña es cómo se genera una frustración importante, porque hay un segmento que no accede a la gratuidad, pero que tampoco tiene para pagar una carrera, y lo que hace es endeudarse, ¿no?, con el CAE. Sale y le llega un talonario con 50 talonarios para pagar años una deuda universitaria. Trata de comprar una vivienda y no tiene por dónde. Entonces ya se va instalando una desesperanza en esta idea de que a esta generación actual le va a ir menos bien, o más bien dicho, más mal que a la generación anterior.
Y eso es complejísimo para las sociedades, súper complejo. Janet, me tomo el ejemplo de la mujer que aparece en el video. ¿Cómo nos hacemos cargo del empleo femenino y de la enorme brecha que hay, sobre todo exacerbada en los quintiles más pobres? Sí, ¿sabes qué? Me estaba acordando a propósito de lo que tú dijiste. Primero que hay que, creo, en política pública distinguir, cuando hablamos de las mujeres, no totalizar, ¿no? Porque son todas muy distintas. Y me estaba acordando la estadística de la CACEN. Así como tú comentaste, en el primer quintil más pobre, menos del 25% de las mujeres están insertas laboralmente. En el quintil más rico, más del 70% de las mujeres están insertas laboralmente. Es muy dramático. Bueno, entonces creo que hay varias cosas que se pueden hacer y ninguna es tan novedosa, solamente que no la hemos podido resolver en todos estos años. Por eso me presento de candidata, porque hay muchos temas que en este país no se pudieron resolver durante muchos años. Y quiero decirlo sin falsa humildad, que bajo mi liderazgo se pudieron resolver. No como yo hubiese querido completamente, pero se hizo un gran avance como en pensiones. Y en ese sentido, por ejemplo, un tema que todos los candidatos han planteado es a la cuna. Es evidente. Si tú no tienes alguien que cuida a tu hijo o tu hija, tú no vas a poder salir a trabajar. O al menos no vas a poder salir a trabajar tranquila. Lo segundo, que los salarios tienen que mejorar. Y no por ir a los fenicios de nuevo, sino que por lo siguiente. Para que yo salga a trabajar, lo más probable es que yo tenga que pagar algo, una sala cuna, o alguien que me cuide a mi hijo. Y si yo gano el mínimo, ¿cómo le pago a otra persona? Lo tercero es que las mujeres sean reconocidas en su justo aporte y por tanto su remuneración no sea como es hoy día un 25% más baja que la de los hombres. Y aquí si uno hace un zoom a ese dato, resulta que cuando las mujeres más nos preparamos en año educativo, o sea, si tú tienes un posgrado o un doctorado, por favor, ganas aún tu brecha respecto al hombre es aún más grande. Y lo cuarto es que tiene que cambiar culturalmente este país. Si lo que pasa es que aquí hay espacios en los cuales, por ejemplo, se han hecho esfuerzos concretos, y si bien estadísticamente, por ejemplo, a propósito de lo que mostraban ustedes en las estadísticas tanto de Emplea como de Infocap, de incentivar a las mujeres que entren a sectores masculinizados, Chile está después de Australia en participación laboral de mujeres. Lo que pasa es que un 50% y un 50% es lo que uno aspiraría, pero en realidad se ha hecho una política bien dirigida para que las mujeres entren al sector minero. Estamos menos del 20%, pero aún así somos casi el segundo país que tiene más participación de mujeres. El problema es que si no se produce el cambio cultural, lo que nos va a pasar es que van a seguir trabajando en la minería, pero ¿dónde? En la parte administrativa, porque una no puede ir al turno. Porque el marido se puede ausentar 7 días a la semana, 7 días y de 7 por 4 o el turno que sea. Pero una no puede, porque no puede faltar en la casa. Y eso no está en ninguna ley, eso está aquí culturalmente incorporado. Podría seguir, porque yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, pero es verdad, es que si tú piensas, mira, ¿saben ustedes quiénes tienen más accidentes laborales de trayecto? Las mujeres, porque nos vamos en la micro, en el metro, en el auto, donde sea, entre que pensando en la casa, pensando en lo que tenemos que hacer al llegar al trabajo, algunas como yo maquillándonos además, no cuenten porfa. Y si uno va en la micro además, va llevando el bolso de la colación, porque quiere ahorrar, del gimnasio porque también se quiere ver bien, y si estudia peor, o sea, parecemos equico. Entonces la carga que hay sobre nosotras es demasiada. Por eso quienes más se enferman, estadísticamente de enfermedades mentales, son las mujeres. Entonces esto tiene que cambiar. Las leyes tienen que cambiar, pero también la cultura tiene que cambiar. Y eso nos incluye también a nosotras. Por eso en mi programa de gobierno quiero decirles que yo propongo un postnatal obligatorio para hombres, de 2 meses. Lo tenemos costeado. Sí, abra los ojos. No se sorprenda. ¿Saben por qué? Porque llevamos 10 años con un postnatal voluntario. Hay una confusión, ¿eh? Yo he visto esta discusión en la tele hartas veces. Dicen, el postnatal de los hombres de 5 días. Ese no es el postnatal. Ese es un permiso obligatorio que se tienen que tomar los hombres después que nace la guaguita. El postnatal son los últimos 2 meses y medio de los 6 meses, que la mujer se lo puede transferir al hombre y que se lo toma el 0,2% de los hombres del país. De las 150.000 licencias médicas que se emiten con motivo natal, que no es que nazcan 150.000 guaguitas, las que hemos tenido guaguitas sabemos que se emite una por 30 días, después, ni me acuerdo ya porque mi hijo nació hace mucho tiempo, pero son como, se renuevan ya, pero se emiten 150.000, 200 son para hombre al año. Entonces, tenemos que cambiar. Y bueno, lo último que diría yo es que la ley Karin se asiente,
ahí seguramente también más mujeres van a poder trabajar, porque aunque no lo crean, la causa principal por la cual las personas se cambian de trabajo es por el acoso y la violencia que sufren en sus espacios. Y luego, al ladito, por las lucas, también. Por eso me llama mucho la atención cuando un candidato como Kaiser dice que la ley Karin atenta contra la empleabilidad de las mujeres. O sea, lo que quiere decir a contrario sensu es como que hay que aguantarse con una trata para seguir trabajando. Y yo no creo que sea así. Además de decir que la ley Karin es para hombres y para mujeres. Muchas gracias. Tenemos tiempo para poder hacer un par de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Hola, buen día. Mi nombre es Nixa Flores, soy acá de San Joaquín. Trabajamos también con todo lo que es la articulación de redes de aquí de Infocap, en Infocap. Hola, candidata, hola, ¿cómo están también las fundaciones? Y de alguna manera también nosotros trabajamos harto con lo que es toda la empleabilidad, trabajamos también desde el municipio, venimos hoy en día de civiles y también nosotros queremos ir viendo en las comunas de qué manera también se descentraliza este trabajo, ¿cierto? Del CENSE, de lo mismo que hemos mencionado acá, del trabajo que se hace también desde el Chile Valora, que hoy en día también tiene un protagonismo distinto. Y que nosotros también a través de las redes que trabajamos de alguna manera también vamos generando intervención también en la empleabilidad y la capacitación. Somos una dirección de desarrollo económico local. Y en ese sentido, cómo la economía local también se descentraliza desde el Estado a los municipios. ¿De qué forma cree usted, candidata, que podría desarrollarlo en el país? Hola a todos, a todas los presentes. Mi nombre es Camila Canales. Bueno, soy estudiante de la Universidad de Chile. Pertenezco al área de energía y, bueno, energías renovables principalmente. Y estoy muy apasionada por lo que es la eficiencia energética y excelencia operacional. Bueno, relacionado a lo que se ha conversado, quisiera preguntar cómo es posible agilizar esta transformación para la formación de lazos y rearticular de alguna forma para poder generar nexo tanto en educación como en empleo. Porque si bien acá tratamos o han hablado de capacitaciones para las personas adultas, hoy en día hay jóvenes que están desertando de la educación tradicional, por lo que a posterior va a ser necesario que estas personas después puedan terminar su educación y una de las razones por las que estas personas desertan es porque en casa no tienen quien los pueda guiar. ¿Cómo podemos hacer guiar en términos educacionales, dado los niveles de analfabetización que se tienen en Chile? Entonces, eso, ¿cómo poder agilizar esta transformación? Gracias. Gracias. Mire, en torno al tema de San Joaquín, ¿son queridas? Ay, saludo a Cristóbal, a su alcalde. Saben, les cuento algo que en varios lugares en los que he estado en estos días candidata, que a todo esto es muy raro ser candidato, pero bueno, es como que te dicen de partida candidata, ya, ¿qué es eso? Pero bueno, he escuchado mucho de descentralización. Y he escuchado mucho de que se sienten, con estas palabras que son feitas, pero es verdad, el patio trasero de algo. Entonces estoy en Talagante y se sienten el patio trasero de Santiago. Estoy en Santiago y se sienten, estoy en Regiones y se sienten el patio trasero de Santiago. Bueno, dicho eso, lo único que muestra es que en Chile en realidad la cultura centralista es tan grande que el problema que uno tiene que ir al centro a solucionarlo. ¿Qué decir si viene de regiones? Entonces hay posibilidades de desarrollar actividades económicas locales, pero eso va muy de la mano con el desarrollo del sector privado. Yo en esto quiero ser sumamente seria, porque el Estado, primero por el modelo neoliberal que tenemos, no tiene capacidades empresariales, salvo que se aprueben por una ley de quórum especial. Eso estamos todos claros, ¿no? Y que además sea subsidiario. Ese es el modelo que tenemos y es el modelo que en los dos procesos constituyentes se ratificó. Por tanto, aquí hay que hacer alianza público-privada y creo que eso es muy relevante. O sea, y no solo no es imposible, sino que se hace en muchos lados. Si nosotros pensamos, las comunas que tienen más dificultad en términos de instalación de empresas son las que tienen menos posibilidades, porque recaudan menos plata por patente, tienen menos generación de empleo, tienen menos redes con quien construir, y hay varias comunas como esa, entre otras mi querido Conchalí,
¿cierto? Que tiene un pequeño anillo industrial, pero bien chiquitito. Entonces, hay comunas que tienen más ventajas. San Joaquín me da la impresión que andamos por ahí, ¿no? Que andamos por ahí. Entonces, hay que tratar de incentivar alianzas con la empresa privada, creo que es lo principal en este caso, y con organizaciones sin fines de lucro que permitan llegar con fuentes de empleo a las comunas. Francamente, si uno lo ve desde el Estado, uno puede hacer reconocimientos, subsidios, aportes, ¿cierto? Pero estas son todas tareas que son transitorias, porque si uno piensa en la necesidad que tiene el emprendimiento en Chile, que es lo que más se hace en las comunas, o el trabajo de feria, o la cola de la feria, a veces me llama la atención a mí, porque yo digo, ¿en qué país vivimos tan distintos unos de otros? Porque yo veo lo que se emplea la gente en las poblaciones, y en realidad lo que veo es la feria y la cola de la feria. En las poblaciones que no hay industria, en las comunas que no hay industria. Y las mujeres en ferias de emprendedoras, las vecinas vendiendo cosas por Facebook. Entonces son como realidades tan distintas de las que otros candidatos viven que me asombra. Bueno, dicho eso, creo que para que eso resulte y tenga robustez, voy a volver a los fenicios, pero hay que combatir la concentración económica. Si lo que nos pasa aquí es que muy poquitos tienen casi todo y muchos tienen casi nada. Esa es la cuestión esencial. Y respecto, oye, ¿cómo hacemos este cambio hacia todo este cambio de energías limpias, de enfoque sustentable, de apoyo a las personas que también se quieren formar en esto, que creo que es muy importante? Yo creo que hay que tomar distintas políticas públicas que interseccionen. Primero hay que hablar de estos temas, porque pareciera que todavía son parte de una discusión solo de élite o del mundo académico. Y hacer ver por qué razón son importantes para el país. Por eso yo cuando estaba conversando de empresas sustentables, porque a algunos le ha dado por decir que cada uno de los temas es un tema identitario o de minorías. Entonces resulta que ahora las mujeres que somos la mayoría, para algunos somos un tema identitario. O las personas que promueven el medio ambiente sano, libre, es un tema identitario. Entonces yo trato por lo menos de conversarlo de la siguiente forma. Para los mayores, ¿nos acordamos lo que pasó con Enacar? Es que es verdad. Chile necesitaba descarbonizarse. Y ahora lo que pasó recién con Huachipato. Entonces, hablar de estos temas. Y digo políticas interseccionales porque me acordé de una de las medidas del programa de gobierno a propósito de empleabilidad de las mujeres y de la presencia suya. Que en mi gobierno, ¿saben qué me gustaría? Que las mujeres que son madres tuvieran una posibilidad de acceder a educación de posgrado a través de todos estos fondos que hay, que está la ANIT, ¿cierto? Es que antes los conocíamos como Fondesit, CONICIT, ANIT, es ahora ANIT, y que tuvieran un puntaje asignado especialmente, porque lo que nos pasa, por ejemplo, para formarse en ciencia, es que hoy día el requisito es tener hasta cierta edad. Y la verdad es que cuando uno es mamá igual posterga muchas cosas. Entonces, si uno quiere mejorar también la empleabilidad de las mujeres, puede propender a que las políticas públicas vayan interseccionando. Esta propuesta la presentamos para el Día de la Mamá, pero la contingencia estaba puesta en otros casos, así que así es la cosa. Muchísimas gracias por la conversación. Creo que estamos ok con las preguntas. ¿Hay una pregunta más? Dos más. ¿Tenemos tiempo? Bien poquito. Tienen que ser muy breves para que después podamos cerrar. Soy Javier Lizard. Soy profe de Infocap en este momento. Fui voluntario hace muchos años también. Y en algún momento, estaba estudiando un doctorado en desarrollo sostenible y me tocó hacer, elegí Infocap por eso, una auditoría tipo europea acá en Infocap. Y resulta que, el impacto que tenía Infocap como institución no solamente era indiscutible, demostrable, cómo se lleva a familia y a trabajadores de 0 a 100. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en la distribución de recursos públicos no se distribuye por impacto? Porque, por ejemplo, instituciones como Infocap tienen un impacto que es absolutamente demostrable y con un estudio de un estudiante de primer año de un doctorado se podía mostrar. Entonces, ¿cómo no se distribuye mejor? Y una pequeña preguntita respecto a lo que decías de los 90.
cómo se aborda o cómo piensa abordar el tema de la inteligencia artificial, porque hay mucha resistencia todavía a nivel académico con el tema de la inteligencia artificial, y es algo que ya está encima y también es algo que se tiene que abordar en todo nivel académicamente, porque es algo que ya está y va a impactar un montón en el mundo del trabajo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Aro, soy estudiante de acá de Infocap. Próximo a ser el presidente del centro estudiante. Ya, mi consulta, quiero comentarle un poquito que nosotros acá en Infocap somos un 70% de adulto mayor. Más o menos un 25% entre los 30 y los 50 años y el resto son jóvenes. ¿Ya? Queremos ver cómo podemos llegar nosotros a tener una gratuidad, ¿cierto?, para los institutos. No podemos aspirar a la universidad, pero a institutos. Usted recién dijo que el CAES, pero sí, y quiero preguntarle, usted como comunista, los partidos de centro izquierda han hablado mucho de la educación digna y de calidad. ¿Llegará, si usted sigue siendo presidenta, a tener una educación digna y de calidad y que se termine el CAE? Buen día, Yanis Labra por acá de Infocap, trabajo en vinculación laboral. Mi pregunta iba justamente a propósito de todo esto que ha mencionado usted, Janet, que tiene que ver con la automatización de los empleos y cómo cómo los privados justamente son quienes tienen la capacidad en el fondo para la creación de nuevos y mejores empleos, ¿no? Por la capacidad que tiene el Estado también. Entonces, mi consulta va dirigida a cómo hacer que la política pública incida en estos espacios de las empresas, de los privados, pensando justamente en el hecho de que los privados siempre van a preferir escatimar en gastos, ¿no?, en escatimar en trabajadores, en recursos humanos, ¿cierto? Y es algo que la automatización está y tiene el foco para poder hacer, ¿no?, con la pérdida de empleos. Entonces, ¿cómo va a poder incidir la política pública, la figura también del Ministerio del Trabajo, la subsecretaría, en esto? ¿Cómo entrar en discusión con los privados y poner en foco también de la discusión, como ejemplo, Walmart, o como lo conocemos acá en Chile, Líder? Recientemente, el año pasado, ha estado buscando también ¿cómo se dice?, eliminar puestos de trabajo en la zona de fiambrería a través de la automatización de los cortes a través de máquinas, de cortar, rebanar cecina, recortar, rebanar también panes de molde, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacemos desde la política pública para poder incidir y entrar en discusión con los privados que siempre están buscando escatimar en gastos? Eso. Gracias. ¿Aló? Sí, y con la multifuncionalidad también, que ha estado pasando. Y eso que los tribunales le han fallado en contra, pero aquí hay empresas que a pesar de eso prefieren pagar la multa que hacer caso. Bueno, miren, varias cosas. Lo primero, lo del impacto, o sea, es no solo razonable, sino que indispensable, me imagino, que en haber algunas mediciones de impacto en varios programas, porque ustedes saben que todo el sistema de programas de políticas públicas se monitorea de alguna forma desde la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, donde está este sistema de seguimiento de planes y programas, pero sin duda programa que no tiene resultado o que no es medible el resultado es bien poco lo que sirve, así que yo lo comparto, habría que ver qué es lo que se puede mejorar en aquello. En relación a lo del CAE, yo creo que ha quedado sumamente claro que las capacidades para condonar el CAE universalmente o para avanzar en gratuidad a todas las instituciones y todo lo demás requieren más recursos fiscales, y aquí cuando se ha discutido de impuestos lo que se ha hecho es rechazar las reformas tributarias. Para mí sería lo más fácil decirle a todos, saben que vamos a bajar la PGU a los 60 años, que es una demanda bien sentida, vamos a aumentar el gasto público en esto otro, pero quiero decirles algo para que lo internalicemos, porque cuando nosotros votamos y elegimos autoridades, esto tiene consecuencias. Entonces, los que les dicen que pueden hacer todo, y además bajar impuestos, no les están diciendo la verdad. En Chile más del 92% del gasto público está comprometido por ley. No es que uno pueda decir, sabes que este mes del presupuesto te voy a pasar una tajada a ti, otra a ti, otra a ti, como algunos políticos dicen, para financiar a lo que le llaman la casta. Nada de eso es cierto. Entonces, si nosotros queremos hacer más gastos, necesitamos más ingresos.
Yo entiendo que hay una propuesta hoy día que se está discutiendo en el Parlamento respecto al CAE, y seguramente habrá que ver cómo avanza eso, porque en año electoral es más difícil, pero sin duda el CAE ha dejado endeudado a miles de personas. Yo estoy muy en contra, y si en mi gobierno puedo condonarlo, lo voy a hacer. Me parece que fue una política muy neoliberal que se implementó y que ha perjudicado mucho a la gente. Esa es parte de cosas que nos diferencian a los que tenemos una perspectiva de la izquierda, pero que tenemos miradas también distintas respecto a algunos temas. ¿Sabe cómo lo que usted está planteando, qué podemos hacer? Nosotros hemos planteado algo, y lo traigo también en mi programa de gobierno, que culturalmente es como disruptivo. Porque cada vez que he hablado de la negociación ramal, en algunos lados se dice que estoy hablando del pasado. Y saben que esto es todo lo contrario, porque es para el futuro. ¿Saben qué pasa? Que para poder solucionar los temas de empleabilidad futura en empresas que van quedando, por ejemplo, superadas por la automatización o la inteligencia artificial, lo que se hace es conversar entre la sindical y la patronal, como le llaman en Europa, o acá entre empleadores y trabajadores, como le llamamos nosotros, para hacer planes de reconversión productiva, de formación continua, de adaptación a nuevos puestos del trabajo. Yo sé, no hay que tenerle miedo a los cambios. Yo lo que veo es una resistencia y una visión muy añeja de lo que era el mundo del trabajo y de las herramientas que hay. Si no hay una contraparte con la cual conversar, con un poder negociador similar, evidentemente que no es igual, porque el mundo del trabajo es asimétrico, hay un jefe y hay un empleado, lo que va a ocurrir es que esos puestos de trabajo van a ir desapareciendo, se va a ir haciendo la pérdida uno a uno, y después cuando ya nos demos cuenta vamos a tener mucha gente fuera. Por eso hay que poner un poder que equilibre esa conversación y que la transición hacia un sistema, cierto, socioecológico justo y tecnológicamente adecuado se haga de forma paulatina. Y para eso yo diría que, como dijo el profe, ya estamos medio atrasados. Así que en mi gobierno yo voy a proponer la negociación ramal, porque aunque algunos quieran instalar que una idea del pasado, en realidad es una idea del futuro y necesario para este momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Janet. Queríamos agradecer, y para dar cierre a esta actividad, queríamos compartir, perdona. No, es que yo quería agradecer a Infocap. Ustedes saben que mi papá era mecánico industrial y se formó aquí algunas veces. Por eso lo conocía, porque decía fuera Universidad del Trabajador, o yo me estoy pasando el rollo. Todavía dice. ¿En serio? Ah, mira, él venía para acá. Que no nos escuche la Superintendencia de Educación Superior. Ya. Oye, les quiero contar que tiene un maletín a los James Bond. ¿Se acuerdan de esos cuadrados? Entonces tiene ahí de un curso que hizo en la USACH, que era la UT, y de un curso y una fotocopia de un diplomado que hizo aquí. Entonces siempre que viene me acordaba, pero nunca les podía contar, pues así que gracias. Estaba súper orgulloso de eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para poder cerrar queríamos compartir contigo, Janet, unas propuestas, en el fondo, que han sido trabajadas por parte de Infocap y la Fundación Emplea en base a la experiencia de todos estos años de trabajo. Esperamos que lo puedas leer, revisar, considerar. No en el auto. En el auto no. Para que los equipos tengan. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos, y con esto damos por finalizado el conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata, por responder con apertura y claridad las preguntas que surgieron desde nuestros propios estudiantes, egresados y formadores. Estas voces representan realidades muchas veces invisibles en los grandes debates, pero profundamente presentes en los barrios, en las familias y en los lugares de trabajo. Sabemos que no hay respuestas simples a desafíos tan complejos, pero también sabemos que el primer paso es escucharlos con seriedad. Por eso valoramos sinceramente su participación y disposición al diálogo. En nombre de la Fundación Infocap y Fundación Emplea, queremos agradecer sinceramente la participación de todos y todas quienes hicieron posible este encuentro. Nuestros estudiantes, equipos, invitados e invitadas del mundo social, académico, empresarial y público. Agradecemos especialmente a la candidata Janet Jara por su disposición a participar en este espacio de diálogo abierto, directo y necesario. Sabemos que no es fácil enfrentar preguntas desde los territorios, desde las trayectorias interrumpidas y desde quienes no siempre han tenido voz. Por eso valoramos especialmente su valentía al asumir este desafío
y le deseamos lo mejor en este camino. También extendemos un especial agradecimiento a Paulina Calfucoy por su conducción clara y rigurosa y por su profundo compromiso social que la ha llevado a relacionarse con el mundo de los trabajadores. Como muestra de nuestro aprecio, queremos hacer entrega también de un pequeño obsequio tanto a la candidata como a nuestra moderadora. Se trata de creaciones elaboradas por personas que han pasado por nuestras aulas y que simbolizan el talento, la dignidad y la esperanza de quienes siguen esperando una oportunidad para desplegar todo su potencial. Finalmente, invitamos a la candidata, al moderador y a los diferentes ejecutivos, ya están formados en todo caso, a sacar la fotografía oficial del evento que inmortalice este segundo encuentro del ciclo Diálogos Presidenciales, Capacitación y Empleo para un país que crece con equidad. Con esta imagen, damos por finalizado este evento. Les invitamos a compartir un café preparado especialmente para ustedes y a seguir conversando por un mejor país. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.